Hermanos, Dios les bendiga. Un feliz sábado. Damos la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que se han hecho presentes. Yo sé que en nuestro medio tenemos amigos. ¿Cuántos dicen amén por eso? Eso significa que el Espíritu Santo está todavía trabajando en este mundo. Así que, hermanos, vamos a aprovechar estos minutos de que restan para el culto divino. Vamos a estudiar la palabra de Dios, ya que el objetivo del púlpito, el culto divino, es exaltar solamente la palabra de Dios. Así que vamos a dejar a un lado los conceptos humanos, opiniones humanas. Así que vamos a estudiar la palabra de Dios. Así que, hermanos, queremos invocar la presencia de nuestro Dios, el Espíritu Santo, para que nos guíe la verdad. Así que vengamos de rodillas. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Tu palabra dice que los santos hombres de Dios fueron inspirados por el Espíritu Santo. Reconocemos de que sin ese poder de lo alto es imposible entender tu palabra, porque tú dijiste de que el Espíritu nos guiaría a toda verdad, y la verdad eres tú y tu palabra. En esta ocasión que tu palabra se va a predicar a tu pueblo, que tu pueblo sea lleno del Espíritu Santo y de tu palabra, podamos conocer los eventos finales para así prepararnos para los últimos días. Gracias, Señor, por este don maravilloso de conocer este mensaje en esta ocasión. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a estudiar una clase de profecía. Quiero que tomen sus Biblias. Vamos a tratar de hacer este tema conciso y preciso, porque necesitamos ir al grano del tema. Quiero hablar acerca del cierre del tiempo de gracia. Es un evento escatológico que muy pronto va a suceder inesperadamente y que está plasmado en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Bueno, en toda la Biblia está plasmado este principio o este evento escatológico que es el fin del tiempo de gracia. Pero para hacerlo, hermanos, quiero que tomen sus Biblias. Vamos a profundizar en la Biblia, vamos a estudiarla. Así que quiero que lo vayamos a Juan 14, versículo 1 al 4. Recordemos, hermanos y amigos, que estamos estudiando un libro sagrado. Por lo tanto, hay que escudriñar este libro, lo que dice este libro, para poder encontrar el tesoro escondido. No solamente hay que leer, hay que profundizar en la palabra de Dios. Juan 14, 1 al 4. Esta es la mayor promesa que Jesús hizo a sus discípulos, a su iglesia. ¿Cuál es? Que Él vendría otra vez. Y noten cómo dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas, ¿qué hay? ¿Qué es lo que hay en la casa del Padre? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué es lo que hace Jesús en la casa del Padre? Prepara lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Cristo anda en la casa del Padre preparando un lugar para nosotros. Según la Biblia, Cristo en su ascensión entró al santuario celestial. Entonces es bien importante que entendamos de qué manera Cristo prepara ese lugar, porque Cristo anda preparando un lugar para vosotros. Ahora, la Biblia tiene la respuesta, y es de que Cristo prepara ese lugar en el santuario celestial a través de dos funciones que desarrolla en el santuario celestial. Y una es la función de abogado y mediador, y la otra es la función de juez. Porque Cristo, eso es lo que hace en el santuario celestial, hace una obra mediadora y una obra de juicio. De esa manera Cristo prepara el lugar para vosotros.
¿Están conmigo? Vamos a leer algunas citas bíblicas que nos presentan qué es lo que Cristo hace en el cielo por nosotros. Romanos 8, 33 y 34. Dice el apóstol Pablo: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo en el santuario celestial? Intercediendo por nosotros. Noten ahora lo que dice Hebreos 7, versículo 24 al 25. Hebreos capítulo 7, versículo 24 al 25 dice: mas hablando de Cristo como nuestro sumo sacerdote, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Según la Biblia, Cristo está intercediendo por nosotros en el cielo. Noten lo que dice 1 Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Qué es lo que está haciendo Cristo? Él es nuestro abogado. ¿Qué es un abogado? Es aquel que nos defiende en un tribunal. Cuando alguien los acusa, el fiscal, los fiscales solamente sirven ¿para qué? Para acusar. El fiscal es Satanás y el abogado y juez es Cristo, que nos defiende en el tribunal. Noten lo que dice Juan 5:22: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. O sea que Cristo en el santuario celestial es abogado y es ¿qué? Juez. De esta manera Cristo prepara ese lugar para nosotros. ¿Están conmigo, hermanos? Porque Cristo, después de que resucitó y ascendió al cielo, al santuario celestial, fue a desarrollar estas dos funciones en el santuario celestial, y es la función de abogado y la función de juez. Una obra mediadora y una obra de juicio. A la obra mediadora se le añade la obra de juicio en el lugar santísimo del santuario. Saben que el libro de Hebreos presenta esto claramente, que Cristo, después de que ascendió, ¿a dónde fue a ministrar? Al santuario celestial. Y de esta manera Cristo prepara ese lugar para los que viene a traer por segunda vez una obra de intercesión y una obra de juicio. Muchos protestantes no saben esto, porque estos temas solamente se pueden entender a la luz del santuario, porque Cristo anda preparando lugar y lo hace a través de una obra mediadora y una obra de juicio en el santuario celestial. Pero aquí viene lo interesante, quiero que agarren esta información. Según la Biblia, esta obra de mediación y esta obra de juicio va a terminar. Vendrá un tiempo en la historia donde se habrá terminado la intercesión y el juicio. ¿Saben que esto lo desconocen muchos protestantes? Porque este mensaje solamente se puede entender a la luz del santuario. Y de paso, el libro de Apocalipsis sigue los pasos del santuario. Es interesante que la Biblia dice en Apocalipsis que el santuario dejará de funcionar. No es que va a desaparecer. Inclusive tengo otro tema donde explico Apocalipsis 21. Juan dice: no vi templo, porque el templo era ¿quién? El Señor. Porque el templo no está dentro de la Nueva Jerusalén, sino que está fuera. El santuario celestial terminará su función. ¿Para qué Dios dio el santuario? El santuario es para resolver el problema del pecado a nivel cósmico. La función y el ministerio de mediación y de juicio terminará.
¿A dónde dice eso la profecía? Apocalipsis 22, versículo 11 al 12. Significa que Cristo habrá, ¿qué? Preparado el lugar. Cuando se cierre el santuario. Apocalipsis 22, 11 y 12 dice lo siguiente: cuando se cierre la puerta del santuario, del lugar santísimo, se van a pronunciar estas palabras y dice: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. ¿Por qué razón, hermano? Porque se habrá terminado ¿qué? El tiempo de misericordia sobre este planeta. Se habrá cerrado ¿qué? La puerta del lugar santísimo. El santuario dejará de funcionar. Nadie podrá entrar pecados al santuario, porque se habrá cerrado la puerta del santuario, especialmente del lugar santísimo. ¿Dónde dice eso la profecía? Apocalipsis 15, 8 dice lo siguiente: el templo se llenó de humo por la gloria de Dios. Estoy leyendo Apocalipsis 15, 8. El templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie ¿qué? Podía entrar. ¿A dónde no podía entrar? Saben, hermanos, que por eso es que, y eso lo dice el manual de iglesia, en las iglesias deben de haber diaconizan, para que cuando los niños estén gritando y llorando, las diaconisas están en acción para sacarlo. Y esto lo corrobora el Espíritu por eso también. ¿Verdad que estamos fallando en muchas cosas? ¿verdad? Yo di un tema de eso sobre la reverencia en la casa de Dios, ahí en mi canal está. Mire, de una gran información que yo hasta cuando leí esa cita me quedé impactado. Hasta escalofrío me dio. Dice el hermano Elena de Guay que el diablo puede usar hasta un niño para que llore y grite y se pierda el mensaje y que no escuchen el mensaje. Tremendo, hermanos. Oigan bien, hermanos, según la profecía dice de que nadie va a poder entrar en el templo. ¿Qué significa eso? Hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. O sea que el santuario se va a cerrar. Cristo habrá terminado de preparar ¿qué? El lugar para nosotros. ¿Cómo tiene que estar la iglesia aquí en esta tierra? Cuando esta puerta se cierre, ¿cómo tiene que estar la iglesia viviendo? Sin intercesor, con una vida intachable, sin pecado. Oiga, como dije, hermano, la iglesia estará viviendo sin pecado, porque nadie va a poder entrar pecado ¿a dónde? Al santuario. El santuario se habrá cerrado. Tremendo, hermano. ¿Cómo es eso que están diciendo algunos eruditos de que la iglesia estará pecando hasta que Cristo venga? Eso es diabólico. El diablo quiere que creamos de que vamos a estar pecando hasta que Cristo venga. ¿Cuándo la iglesia habrá dejado de pecar? Antes de que se cierre ¿qué? El templo. Lo digo yo, no lo digo yo, lo dice la Biblia. No vayan a andar diciendo el hermano Rafael dijo esto. Diga, la Biblia dice eso. Según Apocalipsis 8, versículo 1 al 5, se habrá terminado la intercesión sumo sacerdotal de Cristo en el santuario. Apocalipsis 8, 1 al 5 dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Aplicando una regla de 3 simples, este silencio como por casi media hora representa 7 días en que se va a tardar Cristo en salir del cielo y venir a la tierra. 7 días se va a tardar Cristo en venir a esta tierra. El silencio es porque Cristo y los ángeles vienen todos acá a traer a los redimidos. No habrá un coro celestial porque todos se habrán venido. ¿A dónde dice eso? Mateo capítulo 16 versículo 27. Porque el Hijo del Hombre viene ¿con quién? Con la gloria de su Padre y sus santos ángeles. Los ángeles son los que cantan en el cielo. El silencio es porque el cielo va a quedar ¿qué? Vacío. No habrá coro celestial.
y se produce un silencio como por media hora, casi por media hora. Porque si fuese media hora serían 7.5, o sea, 7 días y medio. Pero como aplicando la regla de 3 simple, equivale, el texto dice casi o como por media hora, o sea, que es un aproximado en el griego. ¿Están conmigo? Es 7 días en que Cristo se va a tardar de venir del cielo a la tierra. ¿Cuántos sabían ustedes eso, hermano? Va a haber un silencio como por casi media hora. Y noten qué es lo que dice. O sea, el séptimo sello debe de conectarse con la venida de Cristo y el cierre de la puerta de la gracia. Y noten cómo dice que hubo un silencio como por casi media hora, o como por media hora. Y sigue diciendo: y vi a los 7 ángeles que estaban de pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con el incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono, este es el altar del incienso, que estaba frente al velo en el lugar santo del santuario. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Hubo truenos, voces, relámpagos y un terremoto. ¿Qué significa la expresión? El ángel tomó el incensario, lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Que se habrá terminado ¿qué? La intercesión y la mediación de Cristo en el santuario celestial. Se habrá culminado la obra de mediación y de juicio. Hermanos, es interesante que todas las profecías de Apocalipsis deben de entenderse desde esta perspectiva. El cierre de la puerta de la gracia conectado con la segunda venida de Cristo. Técnicamente, la iglesia, ¿para qué evento tiene que estar preparada? ¿Para la segunda venida de Cristo o para el cierre de la puerta de la gracia? ¿Ah? Tiene que estar preparada y sin tacha y sin mácula antes del cierre de la puerta de la gracia. O sea que la iglesia debe estar preparada para ese evento, porque si estamos preparados para ese evento, vamos a estar aptos para ver a Cristo en su segunda venida. ¿Están conmigo, hermano? Hay quienes dicen así: hermanos, preparémoslos para la segunda venida de Cristo. Hay muchos hermanos que dicen esas palabras, pero inconscientemente. Pero bíblicamente tenemos que estar preparados para ese gran evento, el cierre de la puerta de la gracia, que vendrá como ladrón a la medianoche. Noten cómo dice Apocalipsis 16:15. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. Este es un interludio que se hace entre las 7 plagas. Y en algunas Biblias está de rojo este versículo, porque significa que Cristo lo está diciendo personalmente. No es Cristo a través de Juan, sino que Cristo personalmente. ¿Tienen alguna Biblia que tenga rojo ese versículo? Sí. Cuando aparezca de rojo significa que es Dios que está hablando directamente, el Espíritu Santo o Cristo. Aparece en rojo. Y los teólogos le conocen este versículo el interludio. Es un interludio, una interrupción que se hace en la descripción de las 7 plagas. Y noten cuál es esta interrupción. Significa que es importante, hay que ponerle atención, hermano, para que Cristo interrumpa al ángel porque Gabriel está dando el mensaje a Juan. Para que Cristo interrumpa a Gabriel para decir esta palabra, significa que son supremamente importantes y hay que ponerle atención. ¿Sí o no, adventistas? ¿Están de acuerdo conmigo? Cuando usted interrumpe algo o hace un paréntesis, ¿qué está enseñando? Que esto es importante, tengo que interrumpir esto para recalcarlo. Noten cómo dice este interludio. Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón. ¿Quién viene como ladrón? Cristo. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Dice este interludio, palabra de Cristo: vengo como ladrón. Pero ahora los voy a poner en qué pensar. Quiero que se concentren, hermano. Oigan bien lo que voy a decir. ¿Están aquí, hermano? ¿Ya se durmieron? ¿Qué es lo que viene como ladrón? ¿Cristo o el día? ¿Qué dice? ¿Saben de que un texto sin su contexto es un pretexto? Una frase mundana, pero es verdadera, ¿sí o no? Un texto sin su contexto es un pretexto. Vamos a leer otras partes de la Biblia para entender de que el
término venir como ladrón en la medianoche implica o enfatiza el factor sorpresa en que Cristo vendrá. O sea, en otras palabras, no es Cristo que viene como ladrón, sino que el factor sorpresa que no sabemos cuándo Él vendrá. Pregunto, ¿sabemos que Cristo va a venir? ¿Quién no lo sabe? Hasta los mundanos y los demonios saben que Cristo va a venir. ¿Qué es lo que no sabemos? El día. Vamos a ver de que lo que viene como ladrón en la medianoche es el día. ¿A dónde dice eso? Saben, hermanos, que muchas veces nosotros a cualquier blasfemia y a cualquier disparate le decimos amén. Hay que decir amén, pero cuando sea cierto. Por eso es que es bueno leer. Hay hermanos que como que si fuera algo como que si fueran discos rayados, solamente le dicen amén. Amén y amén, pero lo dicen sin sentido. Cuando usted diga amén, tiene que decirlo con sentido. Oiga lo que está diciendo el predicador, analícelo. Si lo que dice es verdad, diga amén. No tenga miedo de decir amén, porque esto no es un monopolio que solamente los protestantes lo pueden decir. ¿Sí? ¿Cuál es el miedo que tienen de decir amén? Digamos amén. Diga también gloria a Dios, aleluya. Así cantan los ángeles. No es un monopolio que solamente el protestantismo lo puede decir. Hermano, según la Biblia, lo que viene como ladrón a la medianoche es el día. ¿Dónde dice eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 5. Lean conmigo. Noten cómo dice Pablo. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, tiempos aquí son tiempos proféticos, no tenéis necesidad, hermanos, que yo les escriba. Pregunto a adventistas del séptimo día, Pablo, ¿a quién les está escribiendo? ¿A los mundanos o a los cristianos? A la iglesia. No tenéis necesidad, hermanos, que yo les escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día, ¿el qué? ¿Están leyendo conmigo? El día del Señor vendrá, ¿qué? Como ladrón en la noche. Entonces, ¿qué es lo que viene como ladrón en la medianoche? Cristo el día. Pablo dice que es el día que vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Ahí está el factor sorpresa. Y sigue diciendo, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Porque la mujer cuando va a dar a luz, no le avisa el niño que va a nacer, va de repente le caen los dolores. De repente vienen los dolores. Así dice, vendrá este día. Como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, o sea que Pablo le está escribiendo a nosotros, a la iglesia. Mas vosotros, hermanos, dice, no estás en tiniebla respecto a aquel día, para que lo sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Hermanos, ¿qué es lo que viene como ladrón a la medianoche? El cierre de la puerta de la gracia vendrá repentinamente, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Porque más adelante en este estudio vamos a ver de que a los 144,000 se les va a decir el día y la hora de la venida de Cristo. O sea que el cierre de la puerta de la gracia es ese día, lo que viene como ladrón a la medianoche. Y quiero que se concentren, hermanos, porque aquí viene lo interesante. ¿Están agarrando esta información, hermano? El libro de Apocalipsis tiene más de 1000 referencias del Antiguo Testamento. Y saben algo interesante. Para entender el libro de Apocalipsis tenemos que buscar la referencia de donde Juan toma prestada esa referencia. Saben de que para entender esto que estamos estudiando hay varias historias, pero hay una en específica de que se enfatiza en este evento profético. ¿Cuál historia es? La historia del diluvio. ¿Qué pasó con el diluvio? La historia del diluvio es una tipología a lo que va a suceder con el tiempo de la gracia y la venida de Cristo a esta tierra.
quiero que se concentren y vayan conmigo a Mateo 24, versículo 42 al 44. Noten cómo dice: velad, pues, porque no sabéis a la hora, ahí está el factor sorpresa, factor tiempo, a la hora que ha de venir nuestro Señor o vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora, ahí está otra vez el factor tiempo y sorpresa, vendrá a la hora que no penséis. En otras palabras, Cristo vendrá como un ladrón a la medianoche, el factor sorpresa, el día. Si Él va a venir a la medianoche, ¿cómo estará su pueblo? ¿A qué hora el ladrón llega a la casa a robar? Según esta analogía, ¿a qué hora llega a robar? En la noche, cuando todos están dormidos. Note que hay una información que necesitamos entender como iglesia. Significa que en la última etapa de la historia, ¿cómo estará la iglesia? Cristo en este contexto contó una parábola ¿de qué? De las 10 vírgenes. Interesante, hermano. Y noten cómo dice lo siguiente: y compara la venida de Cristo como el ladrón. Pero saben de que Cristo, antes de decir estas palabras, contó una historia, y fue la historia del diluvio. Esto está en los versículos 36 al 39. Noten cómo dice. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están leyendo conmigo? Pero el día y la hora nadie sabe. ¿Cuál día y la hora nadie sabe? Saben de que los adventistas somos los únicos que tenemos respuesta para esto. Los protestantes, ¿qué es lo que dicen? Nadie sabe el día de la venida de Cristo. Y está bueno que hagamos esa aplicación, pero el texto no está hablando de eso. ¿Oyeron cómo dije, adventista? El texto no está hablando en realidad de la segunda de Cristo, aunque lo podemos aplicar. En teología se llama eso aplicación homilética. ¿Saben de qué está hablando el día y la hora? Nadie sabe. ¿Quieren que eso lo demuestre? Esto lo desconocen los protestantes. Vamos a leer cómo dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. Y noten ahora de qué va a hablar Cristo. Mas como en los días de Noé, así será la venida ¿de qué? Del Hijo del Hombre. Esto es paralelismo. Está usando una historia literal para describir un evento profético. En teología se llama esto paralelismo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Así será, igual. O sea que es importante que como adventistas conozcamos perfectamente bien la historia del diluvio. Porque Cristo nos está mandando que así como fue allá, así será allá. ¿Está conmigo, adventista? Hay que estudiar la historia del diluvio. Y noten qué es lo que dice Cristo. Así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Hasta, noten, aquí hay un hasta el día que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Si ustedes notan, hermanos, están leyendo conmigo, ahí hay dos hastas. El primer hasta, noten, el día que Noé entró en el arca. O sea que hay un hasta cuando Noé entró en el arca. Cuando Noé entró en el arca, después de que había introducido los animales, ¿qué pasó? La Biblia dice que Dios cerró ¿qué? La puerta del arca. No fue Noé, fue Jehová que cerró la puerta del arca. Hasta que no entró en el arca y no entendieron hasta. El otro hasta se conecta cuando empieza a caer ¿qué? El diluvio. Pregunto, hermanos, entre el primer hasta y el segundo hasta, ¿cuántos días hubieron? 7. Ahí está la casi media hora profética. ¿Captaron, hermano? 7 días. Entre el primer hasta y el segundo hasta hubieron 7 días. Aquí va la pregunta del $1.000.000.000. Si lo quiere ganar, conteste correctamente. Oigan bien, hermano. Técnicamente, cuando los impíos antediluvianos quedaron condenados, cuando cayó el diluvio, cuando la puerta se cerró.
¿Ah? Cuando se cerró la puerta, ¿quedaron qué? Condenados y perdidos. Cuando vino el diluvio es que se llevó a cabo la ejecución. ¿Están conmigo, hermano? Saben de que esto mismo pasará antes de que Cristo venga. También se va a cerrar una puerta. ¿A dónde dice eso? Mateo 25, versículo 10. Noten qué interesante, hermano. Hablando de las 5 vírgenes insensatas. Yo les hago una pregunta a adventistas del séptimo día. ¿Cuántas de estas 10 mujeres eran vírgenes? Todas. ¿Cuántas tenían lámpara? Todas. ¿Cuántas esperaban al esposo? Todas. ¿Cuántas tenían aceite en sus lámparas? ¿Cuántas se durmieron? Todas. ¿Cuál fue el problema? Que 5 tenían aceite ¿qué? Extra. ¿Están conmigo? Pero noten que cuando fueron a comprar y regresaron, pasó algo. Mateo 25:10 dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. ¿Y se cerró qué? ¿El qué se cerró, hermano? Tremendo, hermanos. O sea que antes de que Cristo venga por segunda vez y entre las bodas del Cordero. ¿Saben qué es la boda del Cordero, hermano? Es el acto donde el Padre le quita a Cristo las vestiduras sumosacerdotales y lo viste con las reales. Ese cambio de ropa, Elena de White, y también la Biblia lo corrobora, se llama las bodas del Cordero. Es en el mismo momento donde el Padre le entrega a la novia a Cristo, que son la ciudad santa. Y los invitados son la iglesia, según el conflicto de los siglos. Pero esta boda es el cambio de ropa. Y aquí dice que cuando el esposo viene, se va a cerrar una puerta. ¿Cuál puerta es esta, hermanos? Es la puerta del lugar santísimo del santuario, donde se va a cerrar. Se va a cerrar, igual como los días de Noé, como los tiempos del diluvio. Ahora, aquí viene algo interesante, hermanos, lo siguiente. Según Génesis 7:15 al 17, noten cómo dice: Dios cerró esa puerta, la puerta del arca, y dice lo siguiente. Génesis 7:15 al 17 dice: vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Está hablando de cuando Noé entró, ¿qué? Los animales, y noten qué es lo que pasó. Y los que vinieron, macho y hembra, de toda carne vinieron, como él había mandado, como le había mandado Dios. Y Jehová le cerró ¿qué? La puerta del arca. ¿Quién la cerró? En los días del diluvio hubo una puerta que se cerró y quedaron perdidos los impíos. Pero ¿hasta cuándo vinieron a entender que estaban perdidos? Hasta que vino el diluvio y se los llevó ¿qué? A todo. Los impíos, el cierre de la puerta del arca los sorprendió. Si ustedes leen la Biblia, el Espíritu de Profecía dice que los impíos se burlaban de Noé. Este está loco, nunca ha llovido. Se burlaban. Y dice el Espíritu de Profecía que cada martillazo que Noé pegaba en el arca era una sentencia y una predicación para los impíos. Se burlaban. Inclusive se siguieron burlando cuando Dios cerró la puerta. Se burlaban. Noé adentro. Y saben que Noé fue probado adentro del arca, igual como los 144,000. O sea que la prueba que Noé tuvo dentro del arca representa el tiempo de angustia de Jacob que van a tener los 144,000, cuando el papado del decreto de muerte a medianoche, según el conflicto de los siglos. Los impíos quedaron perdidos cuando la puerta del arca se cerró y Dios la había cerrado. Yo les hago una pregunta, hermanos. ¿Creen ustedes de que Noé como hombre no sintió compasión ver a los impíos perdidos que se estaban ahogando y pegaban en las peñas? Dice la historia bíblica y del Espíritu de Profecía de que la gente angustiada por no morir
cargaban a sus hijos en las bestias para que no murieran ahogados. Imagínense pánico. Dice que llegó un momento donde el diablo temió hasta por su propia vida. El diablo tuvo temor. Le dio temor ver el diluvio. ¿Ya han leído ustedes así del conflicto del patriarcas y profetas? Tembló. O sea que el diablo le da miedo. ¿Tiene miedo al diablo? Le dio miedo al ver el poder de Dios. ¿Y saben algo, hermano? Noé hubiese podido decir: allá veo a un amigo, le voy a abrir la puerta. No podía Noé hacer eso, porque ¿quién había cerrado la puerta? Dios. Tremendo, hermanos. Y dice la cita bíblica: y Dios cerró la puerta, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Por causa del diluvio ahora tenemos nosotros esas grandes quebradas, esas grandes peñas y grandes rocas que salen hoy, grandes acantilados y grandes precipicios, como por ejemplo el Gran Cañón del Colorado. El diluvio causó eso. Esas grandes montañas deformes surgieron por causa del diluvio. Tremendo, hermano. Pero aquí hay algo muy interesante. Según la Biblia y el Espíritu de Profecía, el cierre de la puerta de la gracia vendrá también inesperadamente, como fue en los días de Noé. Esta cita está en el libro de Eventos de los Últimos Días, página 195, párrafo 6, dice: antes del diluvio, después que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó en su indiferencia de búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que los amenazaba. Así dijo Cristo, así será también la venida del Hijo del Hombre. Inadvertidamente, como ladrón a la medianoche, llegará la hora decisiva que fije el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que sea dirigida a los culpables. Así será el tiempo del cierre de la puerta de la gracia. Vendrá como ladrón a la medianoche. La pregunta es: ¿a quiénes son los que va a sorprender ese día? A los que estén dormidos en la iglesia. ¿Sabe qué representa las vírgenes, las 5 vírgenes insensatas? Nosotros se nos ha dicho, y una vez escuché un predicador que estaba diciendo así, estaba diciendo que las vírgenes insensatas representan a los cristianos malos dentro de la iglesia. Error. Y quiero decirles, hermanos, cuando usted no tenga un conocimiento amplio de un tema, no lo predique, investigue, lo pregunte, sea humilde. Las 10 son vírgenes. ¿Qué representa la palabra virgen en la Biblia? Que profesan una fe pura. No eran impíos. No lo compare con cizaña. Es decir, 5 vírgenes insensatas no son cizaña, no son impíos, no son hijos del diablo, no son malos cristianos. Son vírgenes porque profesan una fe pura. La virginidad representa una fe pura. ¿Sabe qué representan esos cristianos representados por las 5 vírgenes insensatas? ¿Saben qué representa? Dice el libro Palabra de Vida del Gran Maestro que representa a cristianos que son fieles solamente para el tiempo presente, pero cuando venga el tiempo de angustia, flaquearán y abandonarán la fe. Son vírgenes solamente para el tiempo presente. Son cristianos verdaderos solamente para el tiempo presente, pero cuando venga la crisis, no tendrán aceite extra. Y el cierre de la puerta de la gracia los sorprenderá como ladrón a la medianoche. Tremendo, hermano. O sea que el día que vendrá como ladrón a la medianoche es el cierre de la puerta de la gracia, que sorprenderá a los cristianos tibios y dormidos dentro de la iglesia, no a los mundanos. ¿Están conmigo? Ahora, pero aquí hay algo más interesante, hermano. Quiero que agarren esta información. Después de que Cristo hablar del diluvio y del cierre de la puerta de la gracia, dijo algo interesante. Mateo capítulo 24, versículo 40 al 42. Entonces, después de hablar del diluvio y conectar la venida de Cristo con el diluvio, o el diluvio con la venida de Cristo, ahora Cristo dice algo interesante. Entonces, note cómo dice, hermano. Entonces estarán ¿qué dice?
dos en el campo. Uno será tomado y otro será ¿qué? Dejado. Ahí encontramos el rapto secreto. ¿Sabe que una vez platicando con un protestante me sacó este versículo? Ahí habla del rapto secreto. ¿Y saben algo, hermano? Nosotros como adventistas tenemos un conocimiento que ninguna iglesia lo tiene. En parte debemos de alegrarnos por eso, pero también debemos de ponerlos tristes, porque a mayor luz, mayor ¿qué? Condenación, dice Santiago capítulo 3 versículo 1. No los hagas maestros muchos sabiendo que recibiré ¿qué? Mayor condenación. Saben de que los protestantes, cuando vienen a escuchar el mensaje adventista, se quedan con la boca abierta, les encanta. Saben de que de tanto hablarle a una persona del mensaje adventista y de explicarle todas las doctrinas de la iglesia adventista y explicarle todos los versículos que ellos torcían para justificar que el domingo era día del Señor y que los muertos siguen viviendo después de la muerte, después de darle material a esta persona, ya la persona llegó a confesar de que no se sentía tranquila estar oyendo los sermones de su pastor en su iglesia. Ya no le sentía sabor. ¿Por qué? Porque el mensaje adventista es sólido. ¿Sí o no? Pero ¿saben algo, hermano? Por este mensaje que tenemos, si lo llegamos a rechazar nosotros como adventistas y no llegamos a vivir de acuerdo a este mensaje, vamos a recibir mayor condenación. Tremendo. Y esto Cristo les dijo a los fariseos: será más tolerable ¿cuál juicio? El de Sodoma y Gomorra que para ustedes. Tremendo. O sea que esta información que estamos nosotros adquiriendo en este momento, hermano, es una gran responsabilidad. Imagine que nos perdamos conociendo este gran mensaje y esta gran luz. Y aquel siervo fiel que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo cuanto él quiso, cuando venga su Señor recibirá que muchos azoten. Tremendo, hermano. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y otro será dejado. Esto no está hablando del rapto, como dicen los protestantes. El contexto es el diluvio, porque después de hablar del diluvio y los eventos que sucedieron en el diluvio, ahora Cristo lo conecta y dice: entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues, porque no sabéis a la hora, ahí está otra vez el factor sorpresa, a la hora que ha de venir vuestro Señor. Y esto tiene que ver con el diluvio. Recuerden, se cierra la puerta, pasan 7 días, viene la destrucción sobre los impíos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Ahora, yo le hago una pregunta. Según este paralelismo de Cristo con el diluvio, porque lo conecta con entonces, ¿quiénes fueron los tomados y quiénes fueron los dejados para los días del diluvio? ¿Ah? ¿Quiénes fueron los tomados? Saben de que los protestantes dicen de que esto se refiere a la palabra tomados, significa llevárselo en el rapto secreto. Pero el contexto no me permite hacer esa interpretación. Inclusive la doctrina del rapto secreto carece de fundamento bíblico. Es una doctrina netamente jesuita, creada por Francisco Rivera. Los protestantes que están patrocinando el rapto secreto no se dan cuenta que están patrocinando la herejía mortífera de los jesuitas, el futurismo, rapto secreto. El texto no está hablando del rapto secreto, sino que está conectándolo con el diluvio y la venida de Cristo. En los días del diluvio, ¿quiénes fueron los tomados y quiénes fueron los dejados? Si nosotros respetamos el contexto, los tomados fueron los impíos y los dejados fueron ¿quiénes? Noé y su familia. El término dejado es, en este contexto, el que queda ileso después de un cataclismo y una apostasía, que se le llama a eso remanente. En los días del diluvio, ¿quién fue el remanente? En los días de Elías, ¿quién fue el remanente? Él y los profetas que estaban escondidos en las cuevas. ¿Verdad que Dios siempre ha tenido un remanente? En los días de Sodoma y Gomorra, ¿quién fue el remanente? Lot y su familia. Aunque después cayeron en apostasía.
vemos de que Dios siempre ha tenido un remanente. ¿Quiénes fueron los tomados en los días del diluvio? La expresión tomados en este contexto es ser tomado para destrucción. ¿Quién tomó a los impíos? Fueron las aguas del diluvio. Y Noé y su familia fue dejado ileso y no fue tocado por el cataclismo que fue el diluvio. ¿Están conmigo? Los tomados son aquí para destrucción y los dejados son para salvación. Así será la venida del Hijo del Hombre. Conectémoslo. Según la profecía de Apocalipsis, sobre este planeta Tierra van a caer 7 plagas postreras. ¿Sí? ¿A quiénes van a afectar esas plagas? A los que tienen la marca de la bestia y adoran a la bestia y su imagen. ¿Sí? Pregunto, ¿va a haber una plaga que tocará a los 144,000? ¿Habrá alguna plaga que tocará a los 144,000? No. Pero saben de que la 7ª plaga es la de un terremoto que destruye por completo la tierra. Va a haber un cataclismo. Pero Dios va a cuidar a un remanente allí. Y la destrucción va a llevar a todos los impíos. Pero va a haber un remanente que quedará ileso, que son los 144,000. ¿Están conmigo, hermanos? ¿Están entendiendo? ¿A dónde dice eso? Hermanos, miren esta información. Génesis capítulo 7, versículo 21 al 23. Génesis capítulo 7, versículo 21 al 23 dice: y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, y así aves como el ganado y de bestias, todo murió. Según Apocalipsis 16, las plagas sobre qué caen? Sobre la creación. Las plagas van a revertir la creación. Esto pasó en el diluvio. Murieron todas las bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Y noten ahora lo que dice el versículo siguiente: así fue destruido todo ser que vivía sobre la tierra, desde el hombre hasta las bestias, los reptiles y las aves del cielo fueron raídos de la tierra, y quedó. ¿Quién quedó? ¿Quién quedó, hermano? Quedó solamente Noé y los que con él estaban. Entonces, en el diluvio, ¿quiénes fueron los que quedaron o los que fueron dejados? ¿Quiénes? Noé y su familia. ¿Quiénes fueron llevados por el diluvio? Los impíos. Los protestantes al revés lo entienden, porque no tienen conocimiento de este mensaje. Los impíos, inclusive la mayoría de adventistas sí cree. Pregúntele a un adventista que no esté escuchando este tema. Mire, ¿quiénes van a ser los tomados? Son los hijos de Dios que van a ser llevados al cielo cuando Cristo venga por segunda vez. Los protestantes dicen el rapto secreto. Antes de que venga la gran tribulación vamos a ser raptados. El contexto está hablando de otra cosa. Los tomados fueron para destrucción por las aguas del diluvio. ¿Y los dejados quiénes fueron? Noé y su familia. Ahora, recuerden que Cristo está diciendo: así será la venida del Hijo del Hombre. Conectémoslo. Noten lo que dice Pablo, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18. ¿Están conmigo todavía, hermanos? Ya terminamos. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 18 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Qué evento es este, hermano? Este no es el cierre de la puerta de la gracia. ¿Qué evento es este? Es la segunda venida de Cristo. ¿Están conmigo? Descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos. Saben de que el apóstol Pablo creía de que Cristo iba a venir en sus días. Por eso es que dice nosotros los que vivimos, porque está incluyendo. Pero según la Biblia, ¿quiénes son los que van a estar vivos cuando Cristo venga? ¿Están conmigo, hermano? ¿Están siguiéndome? Según Apocalipsis, ¿quiénes son los que van a estar vivos? Solamente los 144,000, ya no hay más. ¿Están conmigo? O sea que si Pablo estuviese vivo, ¿formara parte de qué? De los 144,000.
Pero él dice el gran anhelo que tenían los apóstoles, nosotros los que vivimos, porque Pablo creía que Cristo iba a venir en sus días, y el que ha de venir vendrá, un poquito falta y vendrá. El gran anhelo de ver a su Señor otra vez. Viene Cristo, Maranata. Se saludaban con ese mensaje, Maranata, ese es el mensaje de la iglesia, el Señor viene. Deseaban que Cristo viniera. Y Pablo dice, nosotros los que vivimos, porque Pablo creía de que iba a estar vivo. Es como Elena de White dice, esforcémonos para estar con los 144,000. No dice entre, dice con los 144,000. Hermanos, ¿saben algo interesante? Que si Elena de White estuviera viva hasta la venida de Cristo, sí formara parte de entre los 144,000. Pero como Elena de White murió, va a estar con los 144,000. ¿Entienden esa preposición? Con y entre, ¿entienden? Con, porque Elena de White y todos los pioneros y todos los hijos de Dios que han muerto en Cristo creyendo este mensaje van a resucitar. ¿En qué resurrección? Esto lo conocen muchos adventistas, en una resurrección que especial o parcial que menciona Daniel 12:2 y Apocalipsis 1:7. Pero es interesante que Pablo dice, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, ¿el qué? ¿Quedado? ¿De qué? ¿Quedar de qué? Los que quedaron ¿qué? Ilesos del gran cataclismo que producen las plagas y la séptima plaga del terremoto de la séptima plaga. Habrá un remanente que quedará ileso cuando venga la crisis y las plagas sobre este planeta. Sí, igual como en los días del diluvio fue Noé que quedó ileso, así será la venida del Hijo del Hombre. Es interesante, hermano, que a los 144,000 se les va a decir el día y la hora de la venida de Cristo. Esto lo corrobora Elena de White en el libro Primeros Escritos, página 15, y el libro Eventos de los Últimos Días, página 230, dice: pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. A los únicos que se les va a decir el día y la hora que Cristo va a venir será a los 144,000. ¿Cuántos sabían ustedes eso, hermano? Digan amén, hermanos. ¿Por qué tienen miedo de decir amén? A estos sí díganle amén. No que a otras cosas que no tienen nada que ver con la Biblia le dicen amén. ¿Ah? Sí. Y le digo esto, hermano, porque he visto predicadores que cuentan chistes y la gente les gusta. Amén, dicen. A los chistes les gusta. Los 144,000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era fragor de truenos y terremotos. Los truenos en profecía significa que Dios da un mensaje. Cuando se presentan hubo truenos, relámpagos, es porque Dios ha dado un mensaje a su pueblo. Cuando se escuchan estos truenos y estos relámpagos, es porque Dios ha dado un mensaje a los 144,000 y es el día y la hora de su venida. Hermanos, qué preciosa promesa. Si nosotros somos fieles y estamos vivos hasta que Cristo venga, vamos a tener este privilegio de que Dios nos va a dar el día y la hora de su venida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios nos bendiga y que la honra y la gloria sea para nuestro Dios.